Con ese pitido comienza el primer lunes podcastero de la temporada. Te damos la bienvenida Al Otro Lado del Micrófono. Al Otro Lado del Micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Saludos a todos los amantes de los podcasts y más concretamente a ti que estás oyendo esto y que has decidido pasarte al otro lado del micrófono y dejarme entrar en tu aplicación de podcast preferida. Yo soy Jorge Marín y hoy quiero hablaros de 20 podcasts distintos para seguir la liga jornada a jornada, seáis del equipo que seáis, porque traigo un podcast para cada equipo de la Liga de Fútbol Profesional de Primera División. Antes de comenzar con las recomendaciones, quiero dar las gracias al patrocinador de esta entrega, que es ni más ni menos que la red social de audios o podcast de 5 minutos exactos, donde podréis descubrir multitud de experiencias, historias, preguntas y respuestas también a dichas preguntas, todo ello descubriéndolos en fivecast.es, la plataforma de audios de 5 minutos. Muchas gracias por vuestro apoyo mes a mes, compañeros, y espero que este episodio, creo que solamente le vais a tener que colar en 2 de estos audios de 5 capítulos. Perdón, de 5. Me vais a permitir que haga una pequeña interrupción en este episodio dedicado a 20 podcasts para seguir la Liga eSports 2023-2024, dedicado a equipos de fútbol, podcasts siguen la actualidad de los equipos de fútbol. Y quiero aprovechar este espacio para felicitar a las 23 jugadoras que se proclamaron campeonas del Mundial Femenino de Fútbol. No quiero dedicar ni una palabra a lo que ha venido después, ni a esa persona, de la que muchos sabréis a quién me refiero, que no debe llevarse el protagonismo, que no solamente se lo ha llevado durante una semana, sino que hay que ponerle fin a todo lo que está haciendo. Así que desde aquí quiero aprovechar al otro lado del micrófono para felicitar a nuestras campeonas. Vamos a abrir el Excel de este año. Ya sabéis que cada año al inicio de la temporada traigo una recomendación para seguir cada jornada de la liga, seáis del equipo que seáis, y hay una serie de normas no escritas que me pongo a mí mismo pues para, digamos, seguir lo que vengo haciendo desde hace ya años, es recomendar cuantos más podcasts mejor. Por eso intento no repetir nunca un podcast que ya haya salido en las ediciones anteriores, de estas 20 recomendaciones de 20 equipos para seguir la liga, bla, bla, bla. Podcasts que sigan en activo, no pueden haber sido pasados o parados. Y además hay que tener en cuenta que intento, no siempre lo consigo, pero intento que no sean podcasts que sean de radio redifundidos. ¿Por qué? Porque en España tenemos una larga tradición de radio deportiva y también eso hace que haya muchos podcasts de creación propia, nativos en podcast, que tengan ahí su hueco. Entonces, no siempre lo consigo y cuando traigo a un podcast redifundido, un programa de radio redifundido en podcast, intento que sea más de nicho, ¿no? Que no sea algo genérico que hable de fútbol en general, sino que sea algo de nicho, que hable sobre un equipo en concreto. E incluso a veces son tan de nicho que hablan sobre un equipo, no solamente sobre el primer equipo de fútbol masculino de Primera División, sino además de los filiales, sino además de los equipos femeninos, sino además de los equipos deportivos digitales, de eSports, en fin. Intento que no sea el típico programa, no quiero decir nombres, pero bueno, el típico programa de radio que podemos encontrar narrando un partido de fútbol. No. En un podcast es que tenga un nicho y, oye, hombre, que cubran los resultados jornada a jornada está bien, pero que hagan retransmisiones en directo, pues para eso ya están los propios programas de radio, las televisiones, ahora hay muchos canales de Twitch, en fin, estos son podcasts que se emiten a posteriori o que se cuelgan a posteriori y tiene más sentido otro tipo de narración. Creo que todos sabéis a lo que me refiero. Y sin más dilación, vamos a comenzar con el repaso a los 20 podcasts dedicados a los 20 equipos de Primera División de la Liga eSports 2023-2024. Y el primero de ellos es el Alavés, que tiene a su podcast A Balón Parado. Y en la descripción dicen lo siguiente: en este podcast tendremos 3 programas semanales, 4 para los suscriptores de pago, donde hablaremos del Deportivo Alavés y de Baskonia. Vamos al siguiente podcast, que es el dedicado al equipo Almería, Un tiro en la olla. Estuvimos de fiesta con Guilherme e hicimos un podcast sobre la Almería. Vimos un resumen de los mejores momentos de Vidangosi y decidimos hablar de fútbol.
César Vargas, Alejandro Asensio, Seba Guirao y Miguel Rodríguez se dejan caer por aquí para dar su particular visión del fútbol, de la Almería y de la vida. Nos vamos al Athletic Club de Bilbao con La Gabarra, tertulia del Athletic de Radio Popular. La Gabarra es uno de los mayores símbolos del Athletic y a ella nos subimos todos los atletichales de 2 a 3 de la tarde para abordar la actualidad rojiblanca en Radio Popular, Herri y Ratia. Porque tertulias del Athletic hay muchas, pero que dediquen una hora todos los días a analizar la marcha del club desde todos los ángulos, con los mejores invitados y buscando siempre una crítica constructiva, solo hay una, La Gabarra, la tertulia de referencia del Athletic. Durante 60 minutos, Raúl Jiménez buscará la opinión de entrenadores, periodistas, socios y toda la voz autorizada que ayude a entender del día a día del equipo bilbaíno. Un análisis sosegado en el que también podrán participar los oyentes a través del WhatsApp y de llamadas. Esto sí que es una buena descripción. Muchas felicitaciones al equipo de La Gabarra. En cuanto al Atlético de Madrid, tienen al podcast Aplasta Arteche Podcast, un podcast dedicado al Atlético de Madrid para todo tipo de colchoneros, indios, atléticos y demás tribus que habitan las grandes praderas rojiblancas. El Barcelona tiene a Team Barça y este me hace especial ilusión porque voy a disfrutar de una edición de Team Barça en directo, en la próxima edición de PodTalks, el sábado, este mismo sábado. El viernes voy a Barcelona porque allí se celebra PodTalks durante el fin de semana y juraría que es el sábado cuando Team Barça hace un directo con Dani Mateo como invitado. Así que, pese a no ser un seguidor muy habitual del fútbol, sí que lo soy de los podcasts y estaré ahí disfrutando de este directo. Bueno, pese a que tampoco soy seguidor del Barça, disfrutar de un podcast en vivo y encima con un gran invitado, pues siempre es un placer. Y encima en PodTalks, que es como ya mi segunda casa. Si eres del Barça, este es tu podcast. Cada semana toda la actualidad culé con opiniones, análisis, entrevistas y los mejores invitados. Únete al equipo, porque se me ha colado por ahí lo del café. El Cádiz tiene al podcast Amarillo y Azul, el podcast dedicado a todo lo que ocurre alrededor del Cádiz Club de Fútbol y su cantera. Todas las semanas tendrás programas sobre esto que tanto nos une, nuestro equipo. El Celta de Vigo tiene al podcast Ai Ben o Gol, el podcast celtista, y la descripción dice lo siguiente: Ai Ben o Gol, programa semanal sobre la actualidad del Real Club Celta de Vigo, análisis, debate y opinión con Pablo García y Yayo Dávila. Ahí queda la recomendación para el Celta y ahora nos vamos a ir al Getafe, con Espacio Azulón. Somos la radio del Getafe, todos los martes toda la actualidad del primer equipo y la cantera. Su Twitter es @espacioazulón, que lo indican también en la descripción. El Girona tiene a Tribunerus de Montibili. Montibili. Esto es en catalán. Disculpadme los oyentes catalanes, pero como entenderéis, un madrileño no habla catalán ni en la intimidad, no como José María Andar. El podcast Menis oficial del Girona Fútbol Club cada setmana de partit. Vamos al Granada, que tiene al podcast Puerta 9, la puerta de todo el granadinismo, nuestro lugar de encuentro. Descripción breve, concisa y al pie. Las Palmas tiene al podcast Fiebre Amarilla. Toda la información, los protagonistas y el mejor análisis de la Unión Deportiva Las Palmas tienen protagonismo de lunes a viernes en Fiebre Amarilla. El Mallorca tiene al podcast El Escorpión, Fútbol Balear. Seguimiento de la actualidad del Real Mallorca de fútbol, el equipo más importante de Baleares, información de los equipos de Baleares que afrontan la segunda división, primera y segunda ref, no sé qué significan estas siglas, con pinceladas de la tercera división, grupo 11º Balear. Yo soy Paco Sánchez, bueno, yo no, él, el presentador es Paco Sánchez, quien dirige y presenta este podcast. El Osasuna tiene a Arresi Gorria. Aquí que me perdonen los oyentes euskaldunes, pero a ver si soy capaz de leer esto en euskera. Osasunaren aktualitateari buruzku euskarazko podcasta. Ahí queda la descripción, que por lo que entiendo, no hablo euskera, pero la actualidad de los Osasuna en un podcast euskera. El Rayo Vallecano, y aquí tengo que pedir disculpas, pero no he sido capaz de encontrar un podcast sobre el Rayo Vallecano que esté en activo. Entonces lo que he hecho es traer un podcast que habla sobre todo el fútbol en España. Se llama The Spanish Football Podcast.
entenderéis por su nombre, lo hace en inglés, y es que es un podcast que trata sobre nuestra liga de fútbol profesional, lo hace desde Madrid, pero lo hace para oyentes en inglés. Y su descripción dice lo siguiente: The award-winning La Liga podcast from Bill Kittrom-Milders, Sid Lowy and Alex Kinkland. Every Monday through the season. Entiendo, todos los lunes hacen un repaso a la jornada de la liga de fútbol profesional. El Real Betis cuenta con la prórroga del Estadio Deportivo. La prórroga de Estadio Deportivo es la apuesta audiovisual del decano de la información deportiva en Andalucía, presentado por José Antonio Rivero y con la participación de los profesionales que componen Estadio Deportivo. El programa comienza con las noticias deportivas más destacadas del fin de semana y continúa con una tertulia en la que los profesionales de Estadio Deportivo debaten sobre la actualidad deportiva con especial atención a Betis y Sevilla. La prórroga del Estadio Deportivo es un programa audiovisual emocionante y entretenido que no te puedes perder si eres un amante del deporte, más concretamente del Betis y en este caso del Sevilla. Que me perdonen los oyentes del Sevilla, pero he colado uno ahí que es 50-50, pero bueno, imagino que lo entenderán. El Real Madrid tiene a El Balón de Oro de Raúl. Álvaro Velasco, uno de los creadores del podcast de fútbol retro Paquetes, y Víctor Rey estaban hartos de los podcasts y programas madridistas llenos de gritos, bufandeo y broncas. Por eso nace El Balón de Oro de Raúl, para hablar del Real Madrid y de fútbol en general, desde el buen rollo, la risa y pasárnoslo bien todos juntos. Bienvenidos al barco. La Real Sociedad tiene a Corazón Churiurdín. Historias de la historia de la Real Sociedad, sus protagonistas, sus partidos, etc. Esto me vais a disculpar, pero creo que se ha cortado la descripción. Bueno, sus protagonistas, sus partidos, sus victorias y sus récords. Más o menos me valdría con el etcétera, pero bueno, había que indicarlo bien. El Sevilla tiene el podcast Solo el Sevilla, programa dedicado al Sevilla Fútbol Club, programa diario de Sevilla Fútbol Club Radio, basado en la actualidad del Sevilla Fútbol Club. De lunes a viernes, de 1 a 2 y media de la tarde, la redacción de deportes realiza un espacio para la información, el debate y la opinión, con entrevistas y la participación de los oyentes a través de los mensajes de audio al WhatsApp al 607 21 6609. Lo vuelvo a repetir, que me hace muy especial ilusión que indiquen su número de WhatsApp en la descripción del podcast. Oye, esto a lo mejor lo tendría que hacer yo también. 607 21 6609. Esto para los oyentes del Sevilla. El Valencia tiene al podcast Somos Más, programa presentado por Manolo Mas y Javi Morel, al tanto de la información del Valencia Club de Fútbol, Lilleman Voley Valencia y resto del deporte valenciano. Y por último, el Villarreal, que tiene al podcast Somos Groguet, un programa dedicado al Villarreal Club de Fútbol, donde Gonzalo Rodríguez, un servidor, que lógicamente es el que escribe esto, será el encargado de analizar y dar su opinión sobre todos los temas que rodean al submarino amarillo. Además, contará con la aportación de invitados de primer nivel que en cierto modo tengan relación con el club. Bueno, pues hasta aquí estos 20 podcasts recomendados. Encontraréis los 20 enlaces para suscribiros en la descripción de este podcast. De todas maneras, iré repasándolo. Siempre me gusta hacer una pequeña mención en Twitter a cada uno de estos podcasts, oye, pues para que lo compartan y entre todos formen comunidad, ¿no? Pese a que sean de equipos distintos e incluso de equipos rivales, creo que fomentar la creación de podcasts de nicho, en este caso de nicho futbolístico, de cada uno de estos 20 nichos, pues está muy bien, porque luego siempre hay sinergias, etcétera, etcétera. Espero que os valgan y nada, fuerza a todos los equipos de primera división, que la liga es larga, pero acaba de empezar. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.